Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. El Hotel Grand Meridien resplandecía con candelabros de cristal, y su imponente vestíbulo centelleaba como un cielo estrellado en el corazón de Nueva York. Se oían risas y tintineaban las copas de vino, mezclándose con el suave jazz de la banda en la esquina. Harper Lane se alzaba entre la multitud, con su vibrante vestido de noche rojo ceñido a sus curvas, atrayendo todas las miradas. Su cabello castaño ondulado caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con seguridad. Pero para el observador atento, un destello de preocupación los atravesó. A sus 27 años, Harper era una directora creativa independiente que acababa de ganar un premio por una campaña innovadora para una marca de moda. Esa noche era la estrella de la gala de diseño y medios, pero su radiante sonrisa era solo una fachada. En su pequeño bolso de mano, el teléfono de Harper vibraba sin parar, mensajes del hospital sobre facturas pendientes de pago de su madre, quien luchaba contra la hepatitis crónica. Cada notificación la golpeaba como un martillo, pero Harper las ignoró y tomó otro sorbo de martini. Justo esta noche, se dijo a sí misma, puedo olvidar. Sus colegas la rodearon, elogiando su victoria. Harper, nos has enorgullecido, dijo uno, dándole una palmadita en el hombro, invitándola a hablar del premio. Se rió a carcajadas, con una voz aguda y encantadora, pero su mente divagaba. 6 meses atrás, había rechazado de plano un contrato con Thorne Global, el gigante de los medios de comunicación, únicamente por culpa de su director ejecutivo, Julian Thorne, un hombre frío con una reputación despiadado en los negocios. No trabajo con gente a la que solo le importe el dinero, había declarado, con la mirada desafiante frente a su asistente. Ahora, con las facturas del hospital acumulándose, se preguntaba si había sido demasiado terca. Los clientes pagaban tarde, su estudio privado le había agotado los ahorros y el orgullo no le permitía pedir ayuda. A altas horas de la noche, después de unos cócteles, Harper sentía que la cabeza le daba vueltas, la gente se dispersó, las luces se atenuaron y el jazz bajó el ritmo, sumiéndola en una neblina onírica. Se tambaleó hasta la recepción, su vestido rojo deslizándose por el suelo de mármol, con la voz ligeramente arrastrada. Mi habitación, Harper Lane. El recepcionista, probablemente exhausto tras un largo turno, le entregó una tarjeta de acceso sin comprobarlo 2 veces. Harper la cogió, sin darse cuenta de que estaba impreso el número 1903 en lugar del 1902. Solo quería una cama, dormir y olvidar. Olvidar el hospital, las deudas y el nombre de Julian Thorne que una vez la enfureció. La puerta de la habitación 1903 se abrió con un clic cuando Harper pasó la tarjeta. La tenue luz del pasillo se derramaba sobre la gruesa alfombra de terciopelo y los lujosos muebles. El aroma a sándalo persistía, invitándola a un pequeño paraíso. Harper se quitó los tacones rojos, el sonido resonó en el silencio. Se bajó la cremallera del vestido, dejándolo caer por sus hombros, revelando su piel pálida bajo la suave luz. Sin molestarse en encender la luz, se desplomó en la cama king size, envuelta en sábanas de seda. Su cabello estaba desparramado sobre la almohada blanca, su respiración era regular en la oscuridad. Se quedó dormida sin darse cuenta de que esa habitación no era suya, sino del hombre con el que había jurado no cruzarse jamás. En ese mismo instante, en el vestíbulo del hotel, se detuvo un Bentley negro. Julian Thorne salió, con la chaqueta del traje colgada del brazo, sus ojos grises escudriñando el espacio con fría precisión. A sus 32 años, era un símbolo de poder, director ejecutivo de Thorne Global, y dirigía un imperio mediático con mano de hierro. Recién llegado de un viaje de negocios a Londres, estaba exhausto, pero aún irradiaba una presencia imponente. Solo deseaba un sueño tranquilo en su suite habitual. Habitación 1903. El recepcionista hizo una reverencia y le entregó la tarjeta de acceso. Juliana sintió brevemente y entró en el ascensor, ajeno a la sorpresa que le aguardaba. Pasó la tarjeta y abrió la puerta de la 1903. La luz del pasillo se filtró y se quedó paralizado. Una figura yacía en la cama, con un vestido rojo intenso que contrastaba con las sábanas blancas. Julián frunció el ceño, suponiendo que se trataba de otra maniobra barata de un rival. Murmuró de nuevo, extendiendo la mano hacia el teléfono para llamar a la recepción.
Pero cuando la luz de la luna que entraba por la ventana iluminó el rostro de la mujer, se detuvo. Harper Lane, la mujer que lo había mirado con indiferencia 6 meses atrás, rechazando el contrato de Thorne Global con altivo desdén. Llevaba el cabello despeinado, los labios ligeramente entreabiertos, el vestido desprendido de un hombro, dejando al descubierto la delicada curva de su cuello. Dormía profundamente, completamente vulnerable, un marcado contraste con su feroz comportamiento de entonces. Julián se quedó quieto, con el corazón siempre bajo control, latiendo débilmente. Harper, allí en su habitación, era un enigma inesperado. Cerró la puerta con suavidad, se acercó al sofá y se sentó, sin apartar la mirada de ella. En la penumbra, parecía fuerte y frágil a la vez, como un cuadro que no podía dejar de contemplar. Señorita Lane, susurró, con su voz profunda y un toque de diversión. Sí que sabe cómo sorprenderme. No llamó a recepción ni la despertó. En cambio, dejó la chaqueta sobre la silla, se aflojó la corbata y se sentó allí, con un café del minibar en la mano, esperando. No sabía por qué, pero la idea de que se fuera en ese momento lo irritaba. La luz del amanecer atravesaba las cortinas de seda, irritando los ojos de Harper. Hizo una mueca, con la cabeza palpitante. El ligero olor a café la despertó, pero al parpadear para despertar, su cuerpo se paralizó. Esta no era su habitación. La cama era demasiado grande, las cortinas demasiado lujosas, y... un hombre estaba sentado en el sofá frente a ella, con la camisa blanca desabrochada por arriba, sosteniendo una taza de café, observándola con una sonrisa burlona. Julian Thorne. Harper se incorporó de golpe, con el corazón acelerado. Se echó el vestido por encima del hombro, comprobando su ropa, por suerte intacta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tartamudeó, con la voz quebrada por el pánico. Su mente repasó la noche, la gala, los cócteles, la recepción, la tarjeta llave. Oh, no, murmuró, al darse cuenta de que se había equivocado de habitación. Disfrute de la noche, señorita Lane, dijo Julian en voz baja y firme, con un brillo travieso en los ojos. Bebió su café tranquilamente, como saboreando el momento. Harper se sonrojó, humillada y furiosa. Tú sabías que estaba en la habitación equivocada. ¿Por qué no me despertaste? Se puso de pie, tambaleándose mientras buscaba sus zapatos, intentando recuperar la confianza a pesar de su pulso acelerado. Este es el error del hotel, no el mío por entrar. Julian dejó su café en filas, alto e imponente. Se acercó, haciendo que Harper retrocediera instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared. Me he estado preguntando cómo conseguir que firmes con Thorne Global, dijo lentamente, y resulta que solo hace falta que te equivoques de habitación. ¿Cómo te atreves?, espetó Harper, con los ojos encendidos. No creas que dejaré que uses esto en mi contra. Nunca trabajaré contigo, Thorne. Se giró y corrió hacia la puerta, le temblaban las manos mientras forcejeaba con la cerradura. La presencia de Julian parecía persistir tras ella, aunque no la siguió. Buenos días, señorita Lane, la llamó con un tono divertido. La próxima vez, vigile su tarjeta de acceso. Harper cerró la puerta de golpe y corrió por el pasillo, con la cara ardiendo. Juró que Julian Thorne nunca volvería a burlarse de ella. Pero al entrar en el ascensor, no supo que sus ojos la seguían por la rendija de la puerta, brillando con intriga y una extraña emoción, una que ni siquiera Julian comprendía aún. Harper estaba sentada en su pequeño apartamento, con la lámpara del escritorio iluminando un fajo de facturas de hospital apiladas sobre la vieja mesa de madera. La pantalla de su portátil mostraba un correo electrónico del asistente de Julian Thorne, invitándola a la oficina de Thorne Global para hablar sobre un nuevo proyecto de diseño de marca. Frunció el ceño, con el dedo sobre el botón de borrar. El recuerdo de aquella mañana en la habitación 1903 le vino a la mente, la mirada traviesa de Julian, su sonrisa burlona y la frase que la hizo sonrojar. Basta con entrar en la habitación equivocada. Había jurado que él nunca volvería a burlarse de ella, pero la idea de que la confusión de habitaciones se extendiera la preocupaba. En la industria del diseño, la reputación lo era todo, y Harper no podía permitir que un error por culpa del alcohol arruinara lo que había construido. Suspiró, escribiendo unas palabras. Allí estaré. 10 de la mañana. Le dio a enviar, diciéndose a sí misma que solo eran negocios, nada más.
A la mañana siguiente, Harper entró en la torre de cristal de Thorne Global en el centro de Manhattan, con sus tacones resonando en el suelo de mármol. Llevaba un vestido azul marino ajustado, el pelo recogido en alto, proyectando profesionalidad para disimular la tormenta de emociones que sentía en su interior. El ascensor la llevó al piso 45, donde la oficina de Julian dominaba la ciudad de Nueva York. Su asistente, una joven de sonrisa amable, la condujo a una sala de conferencias. Harper estaba sentada, hojeando los documentos del proyecto, pero su corazón se aceleró al oír pasos familiares. Julian apareció, con su traje negro perfectamente entallado, sus ojos grises la observaron con frialdad. «Señorita Lane», dijo en voz baja y tranquila. «Pensé que no aparecería». Harper levantó la vista con una mirada penetrante. «Estoy aquí por trabajo, señor Thorne, no por diversión». Julian sonrió con suficiencia, sentado frente a ella en la larga mesa de cristal. «Claro», respondió él, pero su mirada se detuvo, como si intentara penetrar su fachada de seguridad. Le deslizó un documento. «Este proyecto necesita una mente como la tuya. Nueva marca global, presupuesto ilimitado». Harper hojeó las páginas, intentando concentrarse, pero su voz la irritaba, demasiado segura, demasiado controlada. «Y supongo que me elegiste por mi talento, no por el incidente de la semana pasada», preguntó con un tono cargado de sarcasmo. Julián ladeó la cabeza, con los ojos brillantes. «Parece que duermes en cualquier sitio, ¿verdad? Pero tranquilo, te elegí por los diseños que me enviaste hace 6 meses, aunque me rechazaste con bastante dureza». Harper se sonrojó al recordar aquella tensa reunión. Ella lo había llamado trajeado obsesionado con las ganancias, desestimando su contrato delante de su equipo. Ahora necesitaba dinero, no solo para su madre, sino para mantener su estudio a flote. Clientes recientes pagaban tarde, y casi había agotado sus ahorros alquilando un nuevo espacio de trabajo. Respiró hondo. «Si esto es algo serio, lo consideraré. Pero no esperes que me lo tome con calma, Thorne». Julian rió suavemente, y el sonido la estremeció. «Me gustan los desafíos, señorita Lane», dijo, y luego le indicó a su asistente que comenzara la presentación. La reunión duró 2 horas, y a Harper le sorprendió el enfoque de Julian. Era agudo, hacía preguntas directas, pero se detenía cuando un becario se tambaleaba, guiándolo con delicadeza. No era el hombre arrogante que ella suponía, al menos no con su equipo. Mientras los documentos pasaban por la mesa, sus dedos rozaron los de ella. Harper se estremeció, retrocediendo, sintiendo una descarga eléctrica. Julian la miró con un destello de diversión en los ojos, pero no dijo nada. Se dijo a sí misma que debía concentrarse, pero esos ojos se clavaron en ella, como si supiera que ocultaba algo. Empezaron a trabajar juntos la semana siguiente. Harper aceptó el proyecto, no solo por el contrato millonario, suficiente para cubrir las facturas del hospital de su madre durante meses, sino para demostrar que no le tenía miedo a Julian Thorne. La oficina de Thorne Global se convirtió en su campo de batalla. Las reuniones nocturnas se alargaron, con intensos debates sobre colores, tipografías y conceptos. «Eres demasiado testaruda», dijo Julian una vez, señalando un diseño en la pantalla. «Y eres demasiado controladora», replicó Harper, levantándose de su silla con las manos en las caderas. Los colegas observaban en silencio, sin atreverse a intervenir. Sin embargo, después de cada enfrentamiento, Julian conservaba una de sus ideas, modificándola lo justo para que brillara. Harper se dio cuenta de que no solo escuchaba. Él valoraba su talento, a pesar de su frialdad. Una tarde, la oficina estaba vacía, salvo por ellos. Una luz dorada se derramaba sobre el escritorio, la ciudad brillaba al otro lado de la ventana. Harper se frotó las sienes, le ardían los ojos de tanto mirar la pantalla. Julian entró con 2 cafés en la mano y le puso uno delante. «Trabajas más de lo que esperaba», dijo con una voz sorprendentemente amable. «Pero no dejes que te vuelva a encontrar desmayada como aquella noche». Harper levantó la cabeza de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Se refería a la confusión de la habitación, pero su tono no era burlón. ¿Era preocupación? Tomó el café, murmurando: «Preocúpate por tu personal, Thorne». Él sonrió, sentándose a su lado, más cerca que de costumbre. «No eres personal, Harper»,
dijo, usando su nombre de pila por primera vez. El aire se calmó y Harper se levantó rápidamente, murmurando algo sobre revisar correos electrónicos. No quería que él viera sus mejillas ardiendo. La semana siguiente, durante una reunión, Julian elogió públicamente la idea de Harper ante la junta. La señorita Lane ha elevado este proyecto, dijo, deteniéndola la mirada un segundo más de lo debido. Harper se quedó atónita, desacostumbrada a su franqueza. Después de la reunión, la invitó a cenar para hablar de trabajo. Ella se negó al instante. No mezclo negocios con lo personal, señor Thorne. Julian sonrió, con la mirada fija en ella. ¿Entonces por qué estabas en mi cama? Las palabras la paralizaron, la sangre le subió a la cara. Se giró, corriendo hacia el ascensor, pero su voz resonó en su mente. Al cerrarse las puertas, se apoyó en la pared, con el corazón acelerado. ¿Lo odiaba, o se convencía a sí misma de que lo odiaba? En casa, Harper, sentada en su escritorio, miraba las facturas del hospital apiladas como un desafío. Abrió su portátil y encontró un nuevo correo de Julian, no era de trabajo, sino una nota breve. «Te dejaste la chaqueta en la oficina. Te lo guardo». Frunció el ceño al recordar cómo le había dado el café, cómo había dicho su nombre. Borró el correo, jurando mantener límites. Pero mientras apagaba la luz para dormir, la imagen de Julian persistía, su sonrisa burlona, sus ojos profundos, el roce de su mano. Negó con la cabeza, tapándose con la manta, pero su corazón no la escuchaba. En la oficina de Thorne Global, Julian estaba sentado solo en la sala de conferencias a oscuras, estudiando un diseño que Harper había dejado. Sus líneas audaces y colores vibrantes llevaban su inconfundible marca. Trazó su firma, H. Lane, murmurando, «No te escaparás, Harper». No por el contrato, no por juegos de poder, por algo más profundo, algo que no estaba listo para nombrar. Se quedó de pie, contemplando la ciudad resplandeciente, consciente de que se había visto envuelto en algo más arriesgado que cualquier trato, Harper Lane. Al día siguiente, Julian le asignó a Harper un segmento crítico del proyecto, obligándola a reportarle directamente. Se veían con más frecuencia, rozándose en los pasillos, intercambiando miradas en las reuniones. Harper intentó mantener la calma, pero cada vez que Julian se acercaba, una ráfaga la recorría. Una tarde, la llamó a su oficina y le presentó un nuevo contrato con una cifra que la dejó atónita. «Vales más de lo que crees», dijo en voz baja, con la mirada fija en ella. Harper tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza. «Estos son negocios, no un juego personal, Thorne», respondió con voz temblorosa. Salió, cerrando la puerta, oyendo su suave risa, un sonido que la enfureció y la hizo sentir curiosidad. Se dijo a sí misma que debía mantenerse alerta, pero en el fondo sabía que estaba perdiendo la batalla contra su propio corazón. Harper estaba junto a la ventana de su estudio, observando la llovizna caer sobre las calles de Nueva York. La pantalla de su portátil brillaba con un correo electrónico de Julian Thorne, que anunciaba que había sido elegida para dirigir un nuevo proyecto internacional para Thorne Global, una campaña publicitaria para una marca global de lujo. «Me reportarás directamente», escribió, con un tono conciso pero autoritario. Harper frunció el ceño y golpeó el escritorio con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? Después de 2 semanas trabajando juntos, intentaba mantener las distancias, respondiendo a los correos electrónicos con profesionalidad y evitando su mirada en las reuniones. Pero Julian parecía decidido a atraerla a su círculo, como si aquella noche equivocada en el Gran Meridien hubiera iniciado un juego al que ella no quería jugar. No podía rechazar el proyecto. El contrato era más grande que cualquier cosa que hubiera aceptado, suficiente para cubrir las facturas del hospital de su madre y salvar su estudio del colapso. Harper suspiró, pensando en las facturas apiladas en su cajón, cada una un recordatorio de que el orgullo no paga las deudas. Escribió un correo electrónico de aceptación, añadiendo una línea: «Espero que esto sea estrictamente profesional, señor Thorne». Al pulsar el botón de enviar, se prometió no dejar que la controlara, aunque el corazón se le aceleró al pensar en su sonrisa burlona. La semana siguiente, Harper recibió un billete de avión a París, un viaje de negocios para reunirse con socios europeos. Se quedó paralizada al ver el nombre de Julian en la lista de viajes. «Solo trabajo», se dijo. Pero en el Hotel París, descubrió un error de su asistente.
Ella y Julian estaban alojados en la misma planta, con sus habitaciones una al lado de la otra. Harper lo confrontó en el vestíbulo, con su vestido azul marino ceñido al cuerpo, el pelo recogido en alto y la mirada encendida. ¿Estás jugando conmigo?, espetó, con los brazos cruzados. Julián, con una camisa blanca remangada, ladeó la cabeza con un brillo en los ojos. Te equivocaste de habitación la última vez, dijo con indiferencia, pero no elegí a la persona equivocada. Las palabras la silenciaron, el corazón le latía con fuerza. Quiso replicar, pero su voz, baja y segura, la dejó desconcertada. Subieron al ascensor hacia sus habitaciones, el espacio reducido ponía tensa a Harper. Julian estaba cerca, tan cerca que sintió su aliento rozarle el pelo. Retrocedió un paso, golpeando la pared de cristal con la espalda, pero no había escapatoria. Cuidado, señorita Lane, susurró con voz suave y advertencia. No tendré paciencia para siempre. Harper se dio la vuelta, con las mejillas ardiendo, diciéndose a sí misma que solo bromeaba. Pero cuando se abrieron las puertas, salió corriendo primero, ocultando sus manos temblorosas. Esa noche, en su habitación de hotel, se quedó junto a la ventana que daba al centelleante Sen, preguntándose por qué no podía dejar de pensar en él. Julian Thorne no solo era una amenaza para su orgullo, sino un peligro para su corazón. En París, Julian no dejaba de arrastrar a Harper a momentos de coincidencia. Le pidió su opinión sobre todo, desde los colores del fondo para una reunión hasta el restaurante para la cena de un cliente. ¿Qué te gusta, Harper?, le preguntó durante una reunión, mirándola fijamente frente al equipo. Ella respondió secamente, me gustaría que me dejaras trabajar. Los colegas rieron entre dientes, pero Julian solo sonrió como si su desafío fuera un premio. Harper odiaba cómo la hacía perder el control, pero no podía negarlo. Cada discusión la hacía sentir más viva que nunca. Regresaron a Nueva York, pero Julian no cedió. Se involucró en cada detalle del proyecto, pidiéndole a Harper que refinara los diseños con él hasta altas horas de la noche. Una noche, cuando la oficina se había vaciado, la llamó a su despacho privado para revisar los bocetos finales. Lo hiciste bien, dijo él, de pie junto a ella, tan cerca que percibió el aroma amaderado de su colonia. Harper retrocedió con voz firme. Si terminaste, me voy. La sujetó por la muñeca, con un agarre suave, pero suficiente para detenerla. ¿Por qué siempre huyes de mí?, preguntó con la mirada profunda y escrutadora. Harper le soltó la mano de un tirón, con el corazón acelerado. Porque no soy tu entretenimiento, replicó ella, y luego se fue, dejándolo allí parado, con la mirada ensombrecida. Ese fin de semana, Thorne Global organizó una fiesta de empresa en una elegante azotea de Manhattan. Harper asistió de mala gana, sabiendo que Julian estaría allí. Llevaba un sencillo vestido negro, el pelo suelto, intentando mimetizarse con la multitud para evitarlo. Pero mientras charlaba con un colega, vio a Julian al otro lado de la sala, riendo con facilidad con una compañera, una rubia con un vestido verde de seda, con los ojos brillantes mirándolo. Harper aferró su copa de vino, preguntándose por qué le molestaba. Él solo era su jefe, nada más. Pero mientras la banda tocaba una melodía lenta de jazz, Julian se acercó y le ofreció la mano. Baila conmigo, Harper, dijo en voz baja y con una mirada autoritaria. Ella negó con la cabeza, con voz cortante delante de todos. No soy tu juguete. La sala quedó en silencio, con la mirada fija de sus colegas. Julián no dijo nada, solo la tomó de la mano y la condujo al balcón. La brisa nocturna le alborotó el pelo al cerrar la puerta de cristal. Sus ojos se llenaron de furia. ¿Crees que estoy jugando?, gruñó, acercándose, haciéndola apoyar la espalda contra la barandilla. Entonces, ¿por qué estás en mi cabeza, Harper? Todos los días, todas las noches. Harper se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Quería estar enojada, pero su voz, furiosa y sincera, la hizo temblar. No puedes decir eso, respondió ella con voz temblorosa. No puedes confundirme tanto. Lo empujó y corrió entre la multitud hacia el ascensor. En su espacio cerrado, se apoyó contra la pared, con lágrimas en los ojos. No solo estaba enojada con Julian. Estaba enojada consigo misma por perder el control de su corazón. Al día siguiente, Harper lo evitó,
comunicándose solo por correos electrónicos del proyecto. Se concentró en su estudio, su refugio. Una tarde lluviosa, pintaba, pinceladas abstractas llenas de emoción, como si descargara su frustración en el lienzo. Un golpe la sobresaltó. Julián estaba allí, con la camisa mojada por la lluvia, sosteniendo unos documentos como excusa. Necesito que revises esto, dijo, pero sus ojos se posaron en su cuadro y luego se posaron en ella. Harper se secó las manos en el delantal, con la voz tensa. ¿No podrías enviarles un correo electrónico? Entró en el pequeño espacio, sintiéndose repentinamente abarrotado. La miró, y su mirada se suavizó inesperadamente. ¿Siempre eres así de fuerte?, preguntó con voz suave pero penetrante. Harper se volvió hacia su cuadro, con la voz entrecortada. Nadie me dio otra opción. No quería que viera sus ojos enrojecidos ni que supiera que había llorado por él la noche anterior. Julian permaneció en silencio, como si la viera desprevenida por primera vez. No dijo nada más, simplemente dejó los documentos sobre la mesa y se fue. Al cerrarse la puerta, salió una nota. No tienes que estar sola. Harper la recogió con un sentimiento reconfortante, como si él hubiera tocado una parte oculta de ella. Se sentó, aferrada a la nota, diciéndose a sí misma que debía mantener la distancia. Pero al mirar su cuadro inacabado, se dio cuenta de que sus trazos se parecían a los de él, profundos, esquivos. Harper regresó a la oficina la semana siguiente, pero limitó el contacto con Julian a correos electrónicos y rechazó las reuniones en persona. Trabajaba a distancia, enviando diseños en línea, intentando reconstruir el muro que los separaba. Pero una noche recibió un mensaje suyo. No sé de qué te escondes, pero esperaré. Harper miró la pantalla, rozando las palabras con los dedos. Borró el mensaje, pero no pudo borrarlo de su mente. Julian no era tan simple como creía. No solo un director ejecutivo frío, sino alguien que la asustaba y la intrigaba. De pie junto a su ventana, mientras la lluvia seguía cayendo, se preguntaba si podría seguir huyendo de su propio corazón. Harper estaba sentada en su pequeño apartamento, con la tenue luz de la lámpara del escritorio iluminando un cuadro inacabado en el caballete. Sus líneas abstractas eran caóticas, como su mente en ese momento. Acababa de borrar otro correo electrónico de Julian Thorne, una invitación para reunirse en persona y hablar del proyecto internacional. Después de aquella noche en la azotea, cuando él la jaló al balcón y le dijo palabras que le aceleraron el corazón, Harper supo que tenía que parar. No podía dejar que se colara en su vida, no podía dejar que su mirada profunda ni su voz cálida y grave la sacudieran. Había huido de la fiesta de la empresa, pero no podía evitar la sensación de que estaba perdiendo la batalla con su propio corazón. Se levantó y abrió un cajón para sacar un fajo de facturas del hospital. La deuda por el tratamiento de la hepatitis crónica de su madre seguía creciendo, a pesar de cada contrato que firmaba. Trabajar como freelance significaba no tener seguro de empresa, ni ahorros fijos, solo noches en vela terminando diseños y esperando que los clientes pagaran a tiempo. Harper se frotó las sienes, intentando apartar la imagen de Julian de su mente. ¿Era él la razón por la que ella estaba allí? No, no del todo. Miró el cuadro, pero su mirada se desvió hacia el pasado, donde todo empezó a desmoronarse. 5 años atrás, Harper tenía 22 años, acababa de salir de la universidad y soñaba con estudiar arte en París. Su familia había sido estable, no adinerada, pero lo suficiente como para que ella soñara. Su padre invirtió mucho en una empresa tecnológica, creyendo que cambiaría su futuro. Pero entonces Thorne Global, dirigida por Julian Thorne, la adquirió. El trato fue despiadado, innegociable, y su padre lo perdió todo. Se fue, abandonando a Harper y a su madre en una casa hipotecada, ahogadas en deudas. Harper recordó la noche en que su madre lloró en la cocina con la voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora, Harper? A los 18 años, Harper la abrazó, jurando no dejar que nadie la controlara nunca más. Pero el destino no la detuvo. Su madre se derrumbó y le diagnosticaron hepatitis crónica. Harper vendió la casa, sus cuadros, su sueño parisino para pagar las facturas del hospital. Aprendió diseño por su cuenta, trabajó día y noche y construyó su reputación desde cero. Hace 6 meses, cuando Thorne Global le ofreció un contrato, lo rechazó de inmediato, no por el trato, sino por el nombre de Julian Thorne.
Para ella, él era el símbolo de todo su dolor, un especulador despiadado. Ahora, Harper miraba los billetes, preguntándose si se había equivocado al dejar que el pasado dictara su presente. Julian no era quien ella había supuesto. Era perspicaz, pero se preocupaba por su equipo y valoraba sus ideas. Recordó la nota que le dejó en su estudio. No tienes que estar sola. Su corazón se calentó, pero rápidamente lo apartó. No podía ablandarse. Cerró su portátil, decidida a mantener las distancias. De ahora en adelante, solo se comunicaría por correo electrónico, enviaría diseños en línea y rechazaría las reuniones en persona. Su teléfono vibró. Una llamada de Julián. Miró fijamente su nombre en la pantalla, con dedos vacilantes, y luego lo dejó sonar. Cuando la pantalla se apagó, exhaló, pero sentía un gran peso en el corazón. A kilómetros de distancia, Julian se encontraba en la oficina a oscuras de Torne Global, contemplando la ciudad resplandeciente a través del cristal. Acababa de regresar de una reunión, pero no estaba en su mente. Harper lo había evitado toda la semana, respondiendo correos con frialdad, sin mirarlo a los ojos. Pensó en la noche en la azotea cuando ella lo apartó, con la mirada enojada y dolida. Había ido demasiado lejos, lo sabía, pero pensar en ella, en su sonrisa desafiante, en su mirada obstinada, le impedía detenerse. Quería comprenderla, no solo conquistarla, sino algo más profundo. Una tarde, Julian condujo sin rumbo por Brooklyn hasta que vio un pequeño letrero, Orfanato OP. Se detuvo, sin saber por qué. A través de la cerca, vio a Harper en el patio, con una camiseta sencilla y el pelo recogido, enseñando a los niños a pintar. Estaba arrodillada, guiando el pincel de una niña, con una sonrisa radiante como la luz del sol. Julian se quedó quieto, con el corazón latiendo con fuerza, no por el trabajo ni por la victoria, sino por ella. Harper no era la mujer altiva de los rumores, ni la que lo rechazó por arrogancia. Era alguien que cargaba el mundo sobre sus hombros, pero aún así dedicaba tiempo a estos niños. Julián no se acercó, temeroso de interrumpir el momento, pero no pudo contener su curiosidad. A través de un amigo en común, contactó a la madre de Harper, que ahora vive en las afueras con el apoyo de su hija. Por teléfono, su voz frágil pero cálida dijo: Harper vendió todo, nuestra casa, sus cuadros, sus sueños para pagar mi tratamiento. Trabaja hasta el agotamiento, pero nunca se queja. Julian estaba atónito, como si hubieran redibujado el retrato de Harper. No era una rival a la que conquistar ni una mujer a la que provocar. Ella era alguien a quien quería proteger, aunque aún no sabía cómo. Empezó a ver a Harper de otra manera. En la oficina, abrió sus correos electrónicos, leyendo cada breve línea, imaginándola frente a su portátil, con el pelo revuelto y la vista cansada por trabajar hasta tarde. Quería llamarla, decirle algo, pero sabía que ella estaba construyendo muros. Una noche, después de un whisky, le escribió: no sé de qué te escondes, pero esperaré. Lo envió, preguntándose si lo leería. En su apartamento, Harper sostenía su teléfono, el mensaje brillaba en la oscuridad. Lo aferró con fuerza, desgarrado. Quería responder, decir que no se escondía. Tenía miedo, miedo de él, miedo de sí misma, miedo de que su corazón se inclinara hacia él. Harper se puso de pie, abriendo la ventana para dejar entrar la brisa nocturna. Pensó en su madre, en los días en el hospital tomándole la mano, prometiéndole ser fuerte. Pensó en el orfanato, donde los niños la llamaban señorita Harper, con sonrisas inocentes. Y pensó en Julian, no en el poderoso director ejecutivo, sino en el hombre que dejó una nota en su estudio, que estaba cerca en el ascensor de París, su aliento haciéndola temblar. Negó con la cabeza, diciéndose a sí misma que debía centrarse en su madre, su trabajo, en sí misma. Pero al volverse hacia el caballete, vio que su pintura ya no tenía pinceladas furiosas. Era más suave, como la mirada de Julián al observarla. Se sentó a pintar de nuevo, pero le temblaba la mano. Sabía que no podía borrarlo de su mente, por mucho que lo intentara. En la oficina de Zone Global, Julian abrió su computadora y vio una foto de Harper en línea, aceptando un premio. Su sonrisa era orgullosa, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Murmuró: me estás volviendo loco, Harper. Cerró la laptop, decidido a acercarse a ella, no con poder, sino con sinceridad.
No sabía que, en su pequeño apartamento, Harper contemplaba su cuadro, preguntándose si tendría el valor de enfrentarse a él y a su propio corazón. Harper estaba frente al espejo en su pequeño apartamento, ajustándose el vestido de seda color perla para el evento Thorn Global de esa noche. No quería ir. Las fiestas concurridas la agotaban, sobre todo sabiendo que Julian Thorne estaría allí. Después de una semana evitándolo, comunicándose solo por correos electrónicos breves, su mirada inquietante aún persistía, profunda, como si la atravesara. La nota que le dejó en su estudio, "No tienes que estar sola", seguía en su bolso, aunque se dijo a sí misma que la había olvidado, pero su contrato con Thorn Global exigía su presencia, y no podía dejar que nadie pensara que se escondía. Respiró hondo, se pintó los labios de rojo y se prometió mantener las distancias, no dejar que la volviera a perturbar. El salón de baile del Four Seasons resplandecía con candelabros, copas de champán reluciendo en bandejas de plata. Harper entró, con su vestido de seda ceñido a su esbelta figura y el cabello cayendo en suaves ondas. Se relacionó con sus colegas, charlando distendidamente, intentando no buscar a Julian por toda la sala, pero lo percibió, una corriente invisible. Él estaba de pie al otro lado de la sala, con su traje negro perfectamente entallado, hablando con sus compañeros, mientras sus ojos grises recorrían el espacio con frialdad. Cuando sus miradas se cruzaron, Harper se giró, con el corazón acelerado. Se dijo a sí misma que debía mantener la calma, pero una voz familiar sonó a sus espaldas. Harper Lane, ha pasado demasiado tiempo. Se giró, atónita, al ver a Grant Mitchell, su exnovio, ahora un empresario exitoso con una sonrisa segura y una mirada penetrante. Vestía un traje azul marino, con el cabello bien peinado, y desprendía el encanto que la cautivó 3 años atrás. Grant, dijo con voz firme a pesar de un atisbo de inquietud. ¿He oído que trabajas con Thorne Global? Grant asintió, acercándose. Cierto, pero estoy aquí para ti. Su mirada insinuaba que quería reavivar el pasado. Harper negó con la cabeza, forzando una sonrisa. Se acabó, Grant. Inclinó la cabeza, sin inmutarse. Sé que trabajas con Julian Thorne. No es digno de ti, Harper. Podrías dirigir un imperio, no ser el juguete de un director ejecutivo. Sus palabras fueron hirientes, pero Harper soltó una leve risa. No pertenezco a nadie, respondió con firmeza. Grant le puso una mano en el hombro, atrayéndola hacia un abrazo inesperado y demasiado familiar frente a la multitud. Harper se tensó, intentando apartarlo, pero entonces sintió una mirada penetrante, como si la quemara. Miró hacia atrás y vio a Julian a unos metros de distancia, agarrando con fuerza su copa de vino, con los ojos oscuros como una tormenta. Dejó de hablar con su compañero, con la mirada fija en ella y Grant. Harper tragó saliva con dificultad, con el corazón latiéndole con fuerza, sintiéndose inexplicablemente culpable. Se soltó del abrazo de Grant, murmurando una excusa y alejándose, buscando un rincón tranquilo. Pero antes de que pudiera salir del salón, una mano la agarró de la muñeca y la arrastró hacia un pasillo que conducía a la oficina temporal de Thorne Global en el hotel. Julian cerró la puerta de golpe, con los ojos encendidos. ¿Qué haces, Harper?, gruñó, de pie tan cerca que sintió su aliento. Harper se soltó la mano de un tirón, furiosa. No estaba haciendo nada. No puedes arrastrarme así. Julian dio un paso adelante, obligándola a retroceder hasta que su columna golpeó el escritorio de madera. Se inclinó, su mirada casi la consumió. Grant Mitchell, dijo en voz baja y amenazante. ¿Volverás con él? Harper rió con amargura, ocultando su corazón acelerado. ¿Estás celoso, Thorne? No estoy bajo tu control. Pero antes de que pudiera terminar, Julian la besó, feroz, posesivo, pero contenido, como si luchara consigo mismo. Sus labios eran ardientes, su mano sujetaba su nuca, impidiéndole separarse. Harper se quedó paralizada y lo apartó de un empujón, jadeando. ¿Crees que soy tu propiedad?, gritó, con lágrimas en los ojos. Julian la miró fijamente, con los ojos aún encendidos. Te dejé escapar una vez, dijo con voz ronca. Esta vez, si eliges a Grant, haré trizas todos sus tratos. Harper negó con la cabeza, con el corazón dolido. No le tenía miedo. Le tenía miedo a sí misma, porque ese beso no solo la enfureció. La hizo desearlo.
Se dio la vuelta, salió furiosa de la oficina y atravesó el salón de baile a toda prisa, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros. En el ascensor, se apoyó en la pared, tocándose los labios, sintiendo aún los suyos. Estaba furiosa con Julian, pero también consigo misma, por querer corresponderle el beso, aunque fuera por un instante. Al día siguiente, Harper intentó concentrarse en el trabajo, pero Grant no la dejaba en paz. Un ramo de rosas blancas llegó a su estudio con una tarjeta. «Trabaja conmigo, Harper. Puedo darte todo». Tiró la tarjeta a la basura, pero su teléfono vibró. Un mensaje de Grant, invitándola a unirse a un proyecto independiente fuera de Thorne Global. Ella declinó, cortés pero firme. Pero Grant llamó, y esta vez, sus palabras la dejaron atónita. «¿Sabes lo que hizo Julian Thorne?», preguntó con voz fría. «Hace 5 años, la empresa de tu padre le rogó a Thorne Global que ayudara. Julian se negó y eligió su único hijo. Él es la razón por la que tu familia se desintegró». Harper sintió que la sangre se le iba de la cara. Recordó a su madre llorando en el hospital, la casa embargada por el banco, su sueño parisino desvaneciéndose. ¿Lo sabía Julian? ¿Lo sabía y aún así la dejó sufrir? Colgó con manos temblorosas. Condujo a Thorne Global sin avisar, irrumpiendo en la oficina de Julian como un huracán. Él estaba en su escritorio, con la sorpresa reflejada en sus ojos. «¿Es cierto?», preguntó con voz temblorosa. «¿Sabías de la empresa de mi padre y te niegas a ayudarnos?». Julian se puso de pie, con la mirada ensombrecida. Guardó silencio un momento y luego dijo: «Son negocios, Harper. No sabía que tu familia estuviera involucrada». Ella negó con la cabeza, con lágrimas derramadas. «Así eres tú, ¿verdad? Siempre priorizando tus intereses». Quería que lo negara, que dijera algo, que calmara sus viejas heridas. Pero él la observaba con expresión compleja. «Cree en quien quieras», dijo finalmente en voz baja. Harper se giró, mientras las lágrimas caían en silencio. Salió de su oficina sintiendo que había perdido algo, no solo la confianza, sino la chispa de esperanza que había empezado a sentir por él. De vuelta en casa, Harper se sentó en la oscuridad, abrazada a una almohada, intentando recomponer sus emociones destrozadas. Se había equivocado al dejar que Julian se acercara, al pensar que era diferente de lo que temía. Su beso, furioso y apasionado, aún la atormentaba. Pero ahora parecía un recordatorio de que no podía confiar en él. Abrió su portátil, redactando un correo electrónico de renuncia del proyecto Thorne Global, pero su dedo seguía sobre el botón de enviar. Pensó en su madre, en las facturas del hospital, en el estudio que tanto le había costado construir. Cerró la laptop, con lágrimas cayendo de nuevo. Decidió aislarse de Julian por completo. Sin reuniones, sin correos, nada. Pero mientras yacía en la cama, la mirada de él se posaba en su mente, y se preguntaba si realmente podría olvidarlo. Harper estaba sentada en su estudio, la tenue luz iluminaba un cuadro inacabado en el caballete. Sus líneas abstractas eran caóticas, reflejando su mente. Acababa de enviar un correo electrónico a Thorne Global anunciando su retirada del proyecto internacional, una decisión que la dejó temblando al pulsar enviar. Ese contrato era su salvación, suficiente para cubrir las facturas del hospital de su madre y mantener su estudio a flote. Pero después de la noche en el Four Seasons, tras el beso furioso de Julian Thorne y la revelación de Grant sobre el pasado, no pudo seguir adelante. Cada pensamiento de Julian, sus ojos llameantes, su mano aferrándose a su cuello, le traía rabia y dolor. Lo había dejado acercarse, le había abierto el corazón solo para descubrir que estaba ligado a las viejas heridas de su familia. Cerró su portátil y se prometió volver a trabajar como freelance, encontrar nuevos clientes y vivir sin él. Salió del estudio y condujo hasta el hospital para visitar a su madre. En la habitación, su madre yacía frágil, pero sonrió al verla. «¿Estás bien, Harper?», preguntó con voz suave. Harper asintió, sosteniendo la mano de su madre, pero su mirada se desvió. No mencionó a Julian ni el dolor de enterarse de que se había negado a salvar la empresa de su padre. En cambio, habló de los pequeños proyectos que planeaba emprender, del orfanato donde enseñaba arte. Pero al salir, se sentó en su coche, aferrada al volante, con lágrimas cayendo en silencio. Quería olvidar a Julian, pero los recuerdos de él la inundaron.
Su sonrisa burlona al gran meridiano, su voz baja al decir su nombre, el beso que la hizo temblar. Maldijo su debilidad, dando un portazo, pero no pudo negar que su corazón se había conmovido. Al día siguiente, Harper fue al orfanato Hope en Brooklyn, encontrando paz entre las sonrisas de los niños. Les enseñó a pintar, ayudándolos a colorear casas de ensueño en papel. «Señorita Harper, ¿es bonito?», preguntó una niña, sosteniendo su dibujo con ojos brillantes. Harper sonrió, alborotándose el pelo, pero sentía un gran pesar. Intentó concentrarse en los niños, su madre, su próximo trabajo independiente. Pero de vuelta en el estudio, no pudo contenerse. Tomó un pincel y pintó, con pinceladas intensas, como si descargara su ira y su dolor. Al retroceder, se quedó paralizada. El cuadro representaba a un hombre en sombras, con una mirada profunda e inconfundible. Era Julián. Tembló, dejó el pincel, preguntándose por qué la perseguía a pesar de sus esfuerzos por cortar todo vínculo. En Manhattan, Julian estaba en la oficina a oscuras de Thorn Global, mirando el correo electrónico de Harper. «Me retiro del proyecto. Gracias por la oportunidad». Las palabras fueron breves y frías, pero presentía la tormenta tras ellas. Golpeó ligeramente el escritorio con el puño, arrepintiéndose del beso de esa noche, dejándose llevar por los celos. Recordó su mirada cuando lo confrontó por la empresa de su padre. Enojada, dolida, pero desafiante. Quería explicarle que no sabía que su familia estuviera involucrada, que la decisión de años atrás era solo un asunto de negocios. Pero sus palabras, «solo te importan tus intereses», fueron como un cuchillo. Por primera vez, Julián se sintió derrotado, no por un trato, sino en el corazón de la mujer en la que no podía dejar de pensar. Se sentó a escribir una carta a mano, algo que nunca había hecho por nadie. «Harper», empezó, «me equivoqué. Dejé que mis emociones me dominaran y te lastimé. No espero perdón ahora, pero quiero que sepas que no soy quien crees». Hizo una pausa, con la pluma vacilante. Continuó, admitiendo que no sabía nada de su padre y prometiendo enmendarlo. Envió la carta a través de su asistente, incluyendo otro sobre, un diseño de logotipo, H&J, Harper y Julian, con una nota manuscrita. «Si quieres, este es un nuevo comienzo». No sabía si ella lo leería, pero esperaba. Julián no se detuvo ahí. Recordó haber visto a Harper en el orfanato, su radiante sonrisa mientras enseñaba a los niños a pintar. Contactó al director y le ofreció financiar los materiales, anónimamente, para que Harper no se enterara. También envió dinero discretamente al hospital para cubrir las facturas de su madre, pidiendo que se mantuviera su nombre en secreto. No intentaba comprarla, solo quería aliviarle un poco la carga. Por primera vez, Julian aprendió a cuidar sin controlar, sin forzar. Miró una foto de Harper en su computadora, aceptando un premio, con los ojos llenos de orgullo, y murmuró, «Esperaré, Harper». Harper recibió la carta de Julian una tarde lluviosa. Sentada en su estudio, abrió el sobre, con el corazón acelerado por su letra audaz. Leyó cada línea conmoviéndose. «No soy quien crees». Quiso romperlo, llamarlo mentiroso, pero las lágrimas le corrían por las mejillas. Abrió el segundo sobre y vio el logo de H&J. Sencillas, elegantes, sus iniciales entrelazadas como una promesa. Aferró la carta, dejándose caer al suelo, llorando como no lo había hecho en años. Quería perdonarlo, creerle, pero el miedo a volver a ser lastimada la detenía. Guardó la carta en un cajón, jurando no responder, no dejarlo entrar de nuevo. Lo evitaba constantemente, aceptando trabajos independientes y pequeños proyectos para sobrevivir. Visitó el hospital y se quedó atónita cuando el médico le dijo que las facturas de este mes las había pagado un donante anónimo. Sospechaba, pero no se atrevía a preguntar. Se concentró en el orfanato, donde los niños eran su luz. Un día, llegó con pinturas nuevas. En el patio, se quedó paralizada. Julián estaba allí, con las mangas arremangadas, jugando al baloncesto con los niños, riendo a carcajadas, no era el poderoso director ejecutivo que conocía. Un niño gritó, «Tío Julián, pásame el balón». Harper se quedó quieta, con el corazón latiéndole con fuerza. Era diferente, sin la mirada posesiva del Four Seasons, sin la sonrisa burlona, solo un hombre,
con la camisa empapada de sudor y los ojos brillantes como los de un chico. Julian levantó la vista y la vio. No se acercó, solo les dedicó una pequeña sonrisa. Los niños jalaron a Harper para que jugara, y ella se unió de mala gana, evitando su mirada. Al terminar el juego, los niños corrieron a buscar agua, dejándolos solos en el patio. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Harper asintió, mirando hacia otro lado. Gracias por venir, dijo en voz baja. Julian la observó con dulzura. Esperaré, Harper, lo que sea necesario. Se alejó, dejándola allí de pie, con el corazón hecho un torbellino. En casa, abrió el cajón y sacó el logo de H&J, sostuvo el cuadro del hombre en sombras y se preguntó si se atrevería a darle una oportunidad. Se sentó ante su caballete, pintando de nuevo, pero esta vez el lienzo se volvió más brillante, como si la luz se filtrara en la oscuridad. Sabía que estaba vacilando, que Julian no era el enemigo que creía. Pero el miedo la aferraba, miedo a que la lastimara de nuevo, miedo a que su corazón no fuera lo suficientemente fuerte para amar. Dejó el pincel, observando la lluvia afuera, diciéndose a sí misma que debía ser fuerte. Pero mientras dormía, sus sueños no eran de hospitales ni facturas, sino de Julian, de pie en el patio del orfanato, sonriéndole. Harper estaba en la pequeña sala de exposiciones del Museo de Arte de Brooklyn, con luces tenues iluminando las pinturas en las paredes. Llevaba un elegante vestido de seda negra, el pelo recogido bajo y sus ojos verdes brillaban de ansiedad. Esta noche era la subasta de arte que organizó para recaudar fondos para el tratamiento de su madre, un último esfuerzo para cubrir las facturas del hospital que sus contratos como freelance no podían cubrir. Había pintado 3 obras para el evento, su primera exposición pública de obra personal tras años de diseño comercial. No esperaba que llamaran la atención, solo esperaba que recaudaran lo suficiente para unos meses más de cuidados para su madre. Pero de pie entre la multitud, se sentía vacía. Julian Thorne seguía presente en su mente, su mirada tierna hacia el orfanato, su carta de disculpa, el logo de H&J que le envió. No había respondido, no lo había visto desde ese día. Pero cada noche se aferraba a las pinturas que había pintado, al hombre en las sombras, y se preguntaba si se estaba perdiendo algo. La multitud se aglomeraba, coleccionistas de arte y donantes charlaban animadamente. Harper se quedó junto a la coordinadora, forzando una sonrisa mientras la presentaban como la artista detrás de la subasta. No sabía que Thorne Global era el patrocinador principal, ni que Julian había asegurado discretamente el éxito del evento. Al comenzar la subasta, Harper se quedó en un rincón, con un vaso de agua en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Las obras de arte subían, las pujas subían, pero ella quería huir. Exponer sus pinturas al mundo la hizo temblar. Entonces apareció su primera pintura, una pieza abstracta con remolinos azules y dorados, como la luz que atraviesa una tormenta. La coordinadora anunció, Harper Lane, un talento oculto. Ella inclinó la cabeza, con las mejillas ardiendo, evitando las miradas. La oferta inicial era de $5.000, pero una voz la interrumpió desde atrás. $50.000. La multitud murmuró, y Harper levantó la vista, atónita. No podía ver al postor, pero esa voz, baja y segura, le aceleró el corazón. El precio se disparó, sin oposición, y el cuadro se vendió por $100.000. Le siguieron sus otras 2 piezas, con un valor total de $300.000, todas a nombre del mismo comprador anónimo. El coordinador declaró, agradecemos a nuestro patrocinador que solicitó que Harper Lane fuera nombrada artista principal de la subasta. Harper tembló, incrédula de que alguien pudiera pagar las cuentas de su madre, lo que le dio tranquilidad. ¿Pero quién? Corrió al pasillo, intentando respirar, y entonces oyó pasos detrás de ella. Se giró, y allí estaba Julian, con su traje negro a la medida, su mirada dulce pero intensa. «Fuiste tú», susurró con la voz entrecortada. Julian dio un paso adelante, tomándole la mano, impidiéndole retroceder. «No compré los cuadros, Harper», dijo con voz grave. «Compré tus sueños». Las lágrimas de Harper se derramaron. Quería enojarse y decirle que no tenía derecho, pero sus ojos, llenos de amor, no de control, la derritieron. Tembló, apretando su mano. «¿Por qué, Julian?», preguntó. «¿Por qué haces esto?». Él sonrió suavemente, cepillando su cabello.
porque ya no puedo dejarte sola. Entraron en el jardín de rosas del museo, donde la luz de la luna se reflejaba en las flores blancas. Harper respiró hondo, intentando tranquilizarse, sabiendo que era hora de afrontarlo todo. Necesito decírtelo, empezó con voz temblorosa. Habló de su pasado, de su padre, del colapso de su empresa, de la enfermedad de su madre, de su sueño parisino desvaneciéndose. Le contó el dolor que sintió al enterarse de que Thorn Global se negó a ayudarla, y cómo lo culpaba. Pensé que eras despiadado, dijo, con lágrimas cayendo de nuevo. Pensé que me harías daño como antes. Julián se quedó en silencio, con los ojos doloridos. Se arrodilló, sosteniendo su mano, con la voz ronca. Creí que podía controlarlo todo, hasta que apareciste en mi vida. Resulta que eres lo que más necesitaba, explicó. No sabía que su familia estaba vinculada a esa empresa, había actuado con lógica empresarial. Me equivoqué al no mirar más a fondo, dijo con ojos sinceros. Lo siento, Harper. Prometí arreglarlo, no solo por ti, sino por todo lo que aprecias. Harper lo miró con el corazón dolorido, pero aliviado. Lo vio, no al poderoso director ejecutivo, sino a un hombre dispuesto a arrodillarse y admitir sus errores. Lo levantó, abrazándolo con fuerza, mientras las lágrimas empapaban su camisa. Yo también me equivoqué, Julián, susurró, pero encontrarme contigo fue lo más correcto. La abrazó, besándole el pelo, como si temiera que se desvaneciera. Bajo la luz de la luna, permanecieron de pie, resolviendo malentendidos, dejando que el amor ardiese como un fuego imparable. Al día siguiente, Harper regresó a Thorn Global, pero no por un contrato. Se encontró con Julian en su oficina, con la luz de la mañana filtrándose por el cristal. Quiero trabajar contigo, dijo con firmeza, pero como socia, no como empleada. Julián sonrió con los ojos brillantes. No lo cambiaría por nada, respondió. Empezaron de nuevo, no solo como amantes, sino como iguales. Harper asumió el cargo de director creativo de Thorn Global, pero con una condición, tener la misma voz y voto en las decisiones. Julian aceptó al instante, como si fuera obvio. Dieron vida al logotipo de H&J, un diseño simple y contundente, con sus iniciales entrelazadas, simbolizando su vínculo. Se estrenó en un gran evento en el Grand Meridien, donde todo empezó. Harper estaba en el escenario, con su vestido rojo vibrante como aquella noche de gala, y su mirada segura al revelar el logo. Julian estaba a su lado, en silencio, pero con la mirada llena de orgullo. Al terminar su discurso, el público aplaudió, y él le tomó la mano, susurrando, «Lo hiciste increíble». Harper sonrió, sintiéndose segura por primera vez en años. Entre la multitud, apareció Grant Mitchell, elegante con un traje gris. Se acercó, felicitando a Harper con una leve sonrisa. «Te lo mereces», dijo, pero su mirada se desvió hacia Julian, desafiante. Julian apretó suavemente la mano de Harper, con la mirada fría fija en Grant. «Gracias por venir», dijo en voz baja, advirtiéndole. Grant asintió y retrocedió un paso. Harper miró a Julian con aire burlón. «¿Sigues celoso?». La atrajo hacia sí y la besó en la frente delante de todos. «No estoy celoso», susurró. «Solo quiero que el mundo sepa que eres mía». Harper se sonrojó, pero sonrió, apretándole la mano con fuerza, sabiendo que había encontrado su lugar. Salieron del evento, paseando por un parque cerca del hotel. Bajo las farolas, hablaron del futuro. No solo trabajo, sino sueños compartidos. Julian admitió que alguna vez quiso ser pintor, con la mirada distante. Harper bromeó. «¿Y en cambio te convertiste en directora ejecutiva?». «Qué lamentable», rió, abrazándola. «Pero me condujo a ti», dijo con cariño. Harper se inclinó hacia él, recordando la noche en que se equivocó de habitación, la puerta equivocada que abrió un mundo de verdad. Pensó en su madre, ahora más sana gracias a los fondos de la subasta. Pensó en el orfanato, donde ella y Julian planearon un aula de arte. Y pensó en él, antes su enemigo, ahora su todo. Estaban bajo un gran roble, con la luz de la luna filtrándose entre las hojas. Gestión de proyectos. Julián la miró con ojos brillantes. «Gracias, Harper», dijo con voz ronca, por no darme por vencido.
Ella sonrió y lo besó suavemente en los labios. Gracias por esperarme. Se abrazaron, la ciudad en silencio los rodeaba, testigos de un amor predestinado, fruto de un error. Había pasado un año desde la subasta de arte, y Harper Lane se encontraba en la oficina de la esquina, en el piso 45 de Torne Global, contemplando el horizonte de Nueva York bañado por la luz del sol. A sus 28 años, era la directora creativa global del conglomerado. No solo una empleada, sino una socia respetada. Sus diseños adornaron campañas internacionales, desde vallas publicitarias en Times Square hasta revistas de moda parisinas. Sin embargo, su mayor orgullo no era la fama. Así era como la gente la veía, no como la mujer de Julian Thorne, sino como Harper Lane, la mujer que escribió su propia historia. Llevaba un blazer azul marino, el pelo recogido en alto y una sonrisa segura mientras repasaba los diseños finales de la campaña de otoño. Pero en su bolsillo llevaba un viejo papel, el logo de H&J que Julian le envió una vez, un recordatorio de su viaje juntos. Salió de la oficina conduciendo hacia las afueras de Brooklyn, donde su madre vivía ahora en una acogedora casa cerca del orfanato Hope. Tras la subasta, las pinturas de Harper habían pagado las facturas del hospital, y la recuperación de su madre fue notable. Había empezado a dar clases de arte gratis a los niños del orfanato, pintando con ellos, con los ojos brillantes como años atrás. Harper aparcó y salió al patio, donde su madre guiaba a una niña que dibujaba el puente de Brooklyn. «Estás aquí», la llamó su madre, abrazándola con fuerza. Harper sonrió, sintiendo una calidez que la invadió. Pensó en los días en que su madre estaba hospitalizada, en las noches que lloraba por las facturas. Ahora parecía un sueño, no solo por el dinero, sino porque ya no estaba sola. Esa tarde, Harper recibió un mensaje de Julian. «Nos vemos en el Grand Meridian a las 7 de la tarde. Tengo una sorpresa». Frunció el ceño y sonrió con recelo. Julián siempre la sorprendía, desde ramos de flores al azar en su estudio hasta escucharla en silencio durante las reuniones para presentar sus ideas. Condujo hasta el hotel donde todo empezó, luciendo un vestido de seda roja que le recordaba la noche de gala del año pasado. Cuando el ascensor se abrió en el piso 50, se quedó paralizada. El piso superior pasó a llamarse Suite Harper, con una placa dorada que decía dónde comenzó el destino. Julian estaba allí, con su traje negro a la medida, y sus ojos se iluminaron al verla. «¿Qué haces?», preguntó Harper, entre risa y reprimenda. Entró y vio la habitación transformada. Ya no era la suite desconocida de antes, sino un espacio cálido con fotos enmarcadas en las paredes, ella aceptando un premio, enseñando a niños del orfanato en una foto borrosa, dormida en su cama esa noche equivocada, con el pelo revuelto y el vestido rojo resbalándose del hombro. «Julian», gritó, sonrojándose, apresurándose a golpearle el pecho juguetonamente. Él rió, abrazándola por detrás, con la barbilla apoyada en su hombro. «La próxima vez que menciones algo, pregúntame primero», bromeó ella, pero sus ojos brillaban. De pie en la suite Harper, recordó aquella noche fatídica, la bruma de la borrachera, el pánico al verlo, el desafío que le lanzó. Ahora sonreía porque todo era perfecto. Salieron al balcón, con vistas a las luces centelleantes de la ciudad. La brisa nocturna le alborotó el pelo a Harper. Julian estaba detrás de ella, rodeándola con los brazos y con una voz cálida. «Gracias por elegir la habitación equivocada, Harper», susurró, «y por dejar tu corazón atrás». Harper se giró y lo miró a los ojos. Ya no era la mirada posesiva del Four Seasons, sino la de un hombre que la amaba incondicionalmente. «Gracias por no dejarme ir», respondió ella con voz suave pero firme. Se besaron bajo las luces, lentamente, como un juramento de estar juntos para siempre. La ciudad observaba en silencio, y al salir del balcón, el logo de H&J brillaba en el distante Torne Global Building, símbolo de su amor y compañerismo. Harper tomó la mano de Julian, sintiendo una sensación de seguridad. Pensó en su camino, de adversarios a amantes, de malentendidos a perdón. No era solo su compañero, sino el hombre que la vio en su punto más débil y se quedó. Recordó a Grant, quien una vez intentó recuperarla, ahora una sombra tenue. Pensó en su madre, los niños y en ella misma, la niña que temía al amor, ahora aprendiendo a aceptarlo. Julián la miró, como si le leyera el pensamiento. «¿Estás bien?», preguntó. Harper sonrió, apoyándose en su hombro. «Más que bien,
dijo. Semanas después, Harper y Julian organizaron una exposición de arte en el orfanato Hope. El patio estaba adornado con guirnaldas de luces y paletas de pintura, mostrando su trabajo y el de los niños. Harper se encontraba entre la multitud, con un sencillo vestido blanco, con los ojos brillantes mientras los niños corrían, mostrando su arte. Una niña le jaló la mano, presentándole un dibujo de ellos, la señorita Harper y el tío Julian. Harper rió, abrazándola. Julian estaba a su lado, con las mangas arremangadas, mirándola con dulzura. No dijo nada, solo le tomó la mano, entrelazando los dedos. La madre de Harper también estaba allí, más sana que nunca, charlando con los padres. Miró a Harper y a Julian, sonriendo como si supiera que se habían encontrado. Al terminar la exposición, los niños se reunieron a su alrededor, pidiendo historias. Harper se sentó en el césped, contando sobre una chica que entró en la habitación equivocada y encontró el amor. Los niños rieron, preguntando, «¿Eres tú, verdad?» Harper se sonrojó y miró a Julian. Él le guiñó un ojo, abrazándola delante de los niños, provocando sus vítores. Esa noche, regresaron a la suite Harper, de pie junto a la ventana, con vistas a la ciudad. Harper se apoyó en el pecho de Julian, sintiendo sus latidos. Solía pensar que no necesitaba a nadie, dijo en voz baja. Entonces llegaste tú y todo cambió. Julian la besó en la frente con voz áspera. Creía que lo tenía todo, respondió, hasta que te conocí y me di cuenta de que me faltaba lo más importante. Se quedaron abrazados, sabiendo que habían encontrado a su verdadera familia. No solo juntos, sino con su madre, los niños y el mundo que estaban construyendo. Bajo las luces de la ciudad, Harper sonrió, pensando en la puerta equivocada de la habitación 1903. Una vez huyó de él, temiendo que la destruyera. Ahora sabía que era el comienzo de todo. De una puerta equivocada, habían abierto un mundo de justicia, un mundo de amor, perdón y sueños que ya no estaban inconclusos. Tomó la mano de Julian, contemplando el brillante logo de H&J en el horizonte, y susurró, «Lo logramos, ¿verdad?» Él sonrió y la besó de nuevo. Más que eso, Harper. Más que eso. Gracias por seguir esta conmovedora historia del canal Historias del Alma. Comparte tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Disfrutemos juntos de los hermosos momentos de la vida y el amor.